Mi Doc, qué gusto tenerlo aquí en Muchas Guadalajara. gracias. Muchas gracias. Que es muy querido. Muchas gracias. Y aparte, porque me dice que soy cerebrito. Acabo de descubrir que tenemos 4 o 5 cerebros. ¿Cuántos cerebros tenemos, Doc? Bueno, depende desde dónde se mire. Desde el punto de vista anatómico, nosotros tenemos lo que se llama un cerebro con dos hemisferios, tenemos un cerebelo y tenemos un tronco del encéfalo que tiene mesencéfalo, protuberancia o puente barolio y bulbo raquídeo. Entonces, tenemos un encéfalo muy variado y cada uno tiene unas funciones muy importantes. Cuando hablamos del cerebro, entonces hay que distinguir dos partes, el hemisferio izquierdo y el derecho, y una parte del cerebro que se llama sistema límbico, cerebro emocional, que está conectado con los dos. Entonces, en esos tres elementos, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho y sistema límbico, que están los dos, desde ahí podemos entender muchas cosas de la vida mental de un ser humano. Y aparte le agrega el estómago también como cerebro. Claro, el tubo digestivo es también un cerebro, tiene neuronas, de hecho tiene más neuronas que la médula espinal y hoy en día se considera el segundo cerebro o cerebro entérico, sí. Y muchas veces no le hacemos caso, ¿verdad? Claro. Nos dicen las mariposas, no te metas por ahí y vamos a caer ahí. Sí, efectivamente, porque el cerebro entérico nos habla en un lenguaje encriptado. Un lenguaje encriptado es un lenguaje que es difícil de entender desde la conciencia. Es más que nada una sensación, una intuición. Y hay que hacerle caso, no porque necesariamente esté en lo cierto, sino porque sí vale la pena pararse, mirar y explorar. Doctor, aprovechando que tenemos a un experto, hay mucha preocupación de la hiperconectividad. Sí. Especialmente en los cerebros de los jóvenes que están en desarrollo. ¿Es verdad que va a haber cambios morfológicos en nuestro cerebro por la hiperconexión? Bueno, los está viendo y no del todo favorables, ¿eh? Es decir, una cosa que nosotros tenemos y que parece que es así, independiente de la edad, es la capacidad de prestar atención plena solo a una cosa, no a varias a la vez. Entonces, hay una región en el cerebro que se llama la región dorsolateral, en las regiones prefrontales, que es fundamental en el mantenimiento de atención. Y sabemos que está debilitándose por la cantidad de pantallas que consultamos cada día. Es decir, esta hiperconectividad no nos está dejando estar en el presente. Entonces, tiene una parte que es buena, que es útil, pero tiene otra que no lo es. Y si le damos un celular a un bebé, ¿cómo va a cambiar su cuerpo? También si desde chiquito está conectado, decían que se va a cambiar la forma en cómo nosotros vamos a estar, bueno, especialmente la generación que viene, más encorvados, el cerebro, la cabeza más grande. Es muy difícil hacer predicciones, lo que no cabe duda es que la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de transformar su forma y su citoarquitectura, es una constante toda la vida y es especialmente marcada y notable en los niños, cuanto más pequeños más. Entonces, ¿de qué manera todo esto puede afectar? Realmente no lo sabemos, pero tenemos que ser cuidadosos porque, vamos a ver, hay una cosa que sí que sabemos, que es que cuando los seres humanos no conectamos a un nivel de cercanía, con empatía, con interés, eso produce daño no solo en el cerebro, sino en el cuerpo. Entonces, ¿cómo estas tecnologías que se utilizan a edades cada vez más tempranas nos van a afectar? Sin duda nos van a afectar. Por eso tenemos que ser cuidadosos. No podemos pensar que por estar usando estas tecnologías a todas horas, sobre todo cuando se es pequeñito, los resultados que vamos a tener van a ser estupendos. No, yo creo que todo lo contrario. Entonces, afectación física y emocional, mental y empática. Claro, porque vamos a ver, vamos a suponer que un niño pequeñito lo que está buscando es la conexión con sus padres, la caricia del padre, de la madre, el jugar con ellos, el que le tomen la manita y caminen. Y los padres están muy ocupados y dicen, bueno, como no podemos ocuparnos de él, le vamos a dejar un móvil o un tablet para que se entretenga. Es verdad que el niño está entretenido, pero ese niño va a experimentar un déficit en conexión, en interconexión interpersonal, y eso va a afectar sin duda a su cerebro. Tenemos que ser muy cautos con eso. El ser humano es un ser de encuentro, entonces todo aquello que sea, bueno,
me quito el problema en este momento porque estoy muy ocupado, pues sí, te has quitado aparentemente el problema, pero le has generado un problema a tu hijo. Entonces, no se trata ni mucho menos de considerar que las tecnologías son malas. Lo que se trata es de entender que las tecnologías tienen que estar a nuestro servicio, no nosotros al servicio de ellas. Y de empatía y de autoestima. Claro. Porque no le estamos haciendo caso al niño desde pequeño. Por supuesto, por supuesto. Tengamos en cuenta que todos somos espejos frente a espejos. Si yo veo que estoy con alguien que para mí es importante y ese alguien me valora tan poco que no me quiere dar nada de su tiempo o muy poco de su tiempo, pues yo acabo pensando erróneamente que es que mi valor es muy reducido. Claro. Y ahora con la pandemia, estamos con nuestro hemisferio izquierdo y derecho en modo supervivencia. ¿Cómo reseteamos nuestro cerebro? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que en situaciones nuevas, en situaciones complejas, hemos de conseguir que los dos hemisferios se sincronicen. Por eso escribí Resetea tu mente, para explicar cómo se hace eso. Porque el hemisferio izquierdo está muy obsesionado con lo familiar, con la zona de confort, con lo que controla. Y hoy en día hay muy pocas cosas que podamos controlar. Necesitamos el otro hemisferio. Necesitamos, por una parte, ser prácticos y por otra, ser creativos. Por eso es fundamental conectar los dos hemisferios. Cuando hay un entorno de incertidumbre, el hemisferio derecho lo lleva muy bien, porque es el diseñado para eso. Pero el hemisferio izquierdo lo lleva muy mal. El problema es cuando el izquierdo no quiere contar con el derecho. Y entonces se produce esa lateralización hemisférica, con lo cual la persona no puede aflorar los recursos que realmente tiene y que le permitirían resolver una situación compleja con un éxito probablemente casi garantizado. Por eso hoy estamos en tiempos de pospandemia angustiados, estresados y no sentirnos queridos o no sabemos hacia dónde vamos. ¿Qué nos pasó en la pandemia cerebralmente con ese cambio? Bueno, la pandemia ha tenido varios impactos. Uno de ellos ha sido el hacernos ver nuestra increíble fragilidad. En segundo lugar, el hacernos ver que aquellas cosas que consideramos tan sólidas no lo son tanto. Por ejemplo, una persona muy joven que hubiera pensado que no se iba a poner enferma y se puso enferma y muy grave. En tercer lugar... Y hasta murió. Y hasta murió, efectivamente. Lamentablemente hasta murió. En tercer lugar, la desconexión humana. Es decir, el no poder ir a visitar a los abuelos, no poder ir a visitar a los nietos por el miedo a la infección. Y esa desconexión produce un daño. En cuarto lugar, el confinamiento físico. Hoy sabemos que el sedentarismo favorece los cuadros de ansiedad y depresión. Entonces, al no poderte mover, todo eso tiene un impacto muy negativo. En quinto lugar, la preocupación de que en el futuro pueda venir algo similar. Y lógicamente a todo esto hay que añadir pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas de empresas, pérdidas de empleos, etc. Entonces, ha sido una prueba muy dura y nosotros vamos a ver los efectos reales no ya ahora, sino al cabo de unos cuantos años. Porque claro, niños que se vieron obligados a estar en casa, niños que no pudieron ver a sus abuelos que eran tan importantes, abuelos que no podían ver a sus niños, todo esto tiene un impacto. Ahora bien, no tenemos que verlo desde la lente oscura de qué horror, sino de la lente de darnos cuenta de varias cosas. Uno, que nos necesitamos unos a otros y por tanto tenemos que querernos en lugar de maltratarnos. Número uno. Número dos, que tenemos que saber agradecer la cantidad de cosas que tenemos, en lugar de estarnos quejando de lo que no tenemos. En tercer lugar, descubrir la importancia de moverse, de salir a la calle, de encontrarse con otras personas. Que nos dé el sol. Que nos dé el sol. Y en cuarto lugar, también la importancia de mirar un futuro con ilusión y no estar ya angustiados pensando que va a suceder algo que probablemente no va a volver a suceder, pero si nosotros estamos angustiados, estamos viviéndolo como si ya hubiera sucedido. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Después de que pasamos los duelos, muchos de ellos no cerrados, desequilibrio emocional, enfermos, perdimos el trabajo quizás, o ahora encontramos un trabajo, pero está habiendo muchos problemas personales en las empresas. El 90% de los conflictos son personales, de personalidad. ¿Qué pasará con la productividad en las empresas si no cuidan el factor humano? Bueno,
Si no se cuida el factor humano, la productividad antes o después va a caer en picado, así de claro. Ahora, hay que tener mucho ojo con lo siguiente. Se ha puesto muy de moda el trabajo online, el teletrabajo. Esto en algunas situaciones concretas, en algún tipo de trabajo, tiene bastante sentido. Ahora, yo lo que digo cuando colaboro con empresas es que las personas, aunque les sea más cómodo estar en casa, tienen que hacer el esfuerzo de ir a su oficina, hablar con sus compañeros, tomarse un café, un té con sus compañeros, porque no es lo mismo el tipo de relación que se genera si uno solo se conecta online a si se conecta de forma presencial. Esta misma entrevista sería diferente si tú estuvieras aquí en Guadalajara y yo estuviera en Madrid. No sería el mismo, no habría la misma energía, no habría la misma conexión. Y esto es muy importante. Entonces tenemos que tener ojo para no considerar que lo que es más cómodo, que es quedarse en casa, es lo mejor. Porque es que además mucha gente que se queda en casa ya todos los días ni siquiera da un paseo por la calle, aunque sea para tomar el coche, conducir, aparcarlo y seguir andando hacia su trabajo. Entonces, eso sí que tenemos que cuidarlo y sobre todo cuidar muchísimo las relaciones interpersonales. ¿Cómo hacemos si un niño, un adolescente, se volvió un niño caracol, que ya no quiere y no le interesa socializar, que encontró en el internet durante la pandemia su hábitat? Bueno, hay que ir paso a paso, lo que no se le puede es forzar, hay que intentar entender cómo se siente, lo que necesita y poquito a poco irla acompañando. Es decir, cuando una persona se cierra sobre sí misma, cuando se pliega sobre sí misma, lo que no se puede es forzarla a desplegarse, porque entonces se va a plegar más. Lo que hay que hacer es poquito a poco, pasito a pasito, ayudarla a que vaya haciendo cosas que le saquen de esa especie de ostracismo, de esa especie de aislamiento, pero hay que hacerlo. 3 preguntas más. Una, ¿qué va a pasar con esta generación? ¿Podemos todavía reajustar los niños que tuvieron los primeros años de educación básica en las clases virtuales, que no pudieron hacer las caligrafías correctas y que esto nos desarrolla, nos hace conexión cerebral? ¿Qué va a pasar con ellos, Doc? ¿Cómo los regresamos a que tengan esas habilidades que perdieron? Lo primero que tenemos que entender es un poco lo que dijo un gran filósofo español, José Ortega y Gasset. No somos un participio, somos un gerundio. No estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo. Es decir, pensar que porque un niño en ese momento no desarrolló ciertas capacidades, no podrá nunca desarrollarlas, es un error gravísimo, porque naturalmente que las puede desarrollar. La neuroplasticidad es un hecho. Ahora, habrá poco a poco que irle ayudando a retomar esas capacidades con muchísimo cariño, con muchísima perseverancia y con muchísima paciencia. Por supuesto que eso se puede superar. El error sería pensar que no se puede superar, creer que no se puede superar, porque si eso es lo que se cree, no se va a hacer nada. Va a decir, no, como esto no se puede recuperar, ¿cómo no se va a poder recuperar? Por supuesto que sí, es impresionante la capacidad de recuperación de un ser humano. Ahora, hay que hacer esa recuperación en un tiempo adecuado, no se puede forzar y con un marcado cariño, no generando impaciencia, generando una presión excesiva que hace que esa persona se bloquee. Mi doc, siente que ya está cambiando el clima. Usted dice, si estás triste, si estás enojado, si estás con ira, se viene el invierno, vienen los virus, te vas a enfermar. Sí, no, lo que no cabe duda es que el estado emocional de una persona afecta directamente a su sistema inmune. Y el sistema inmune es el que nos protege frente a bacterias, virus y tumores. Eso no quiere decir que una persona que tiene un déficit inmunológico sea una persona que está constantemente triste, enfadada o amargada. Para nada. Ahora, uno de los factores que potencia el sistema inmune es la ilusión, la esperanza. Y uno que lo debilita es el miedo y la ira. Y eso me lleva a mi última pregunta. Entonces, sí podemos ser felices. Tenemos que creerlo primero, pensar que tenemos el poder o buscar la felicidad. Vamos a ver, la felicidad, desde mi punto de vista, es un descubrimiento. El descubrimiento de que ya somos felices, pero no lo sabemos. Entonces, es muy fácil de entender. México es un país maravilloso, esa es mi experiencia. A lo mejor uno solo descubre lo maravilloso que es cuando se va a otros países y dice, oye, pues aquí son mucho más duros, aquí no son tan cariñosos,
aquí la comida no está tan rica. Entonces es un descubrimiento. El mariachi, el tequila. El mariachi. la comida. Entonces, claro, llega un momento en que es un descubrimiento. Pues lo mismo pasa con la felicidad. La felicidad es un descubrimiento, pero claro, es que estamos mirando donde no está. Pensamos que la felicidad tiene que ver con el tener. Cuando tenga más, cuando tenga más, cuando tenga más, seré feliz. No, eso no es verdad. Tú serás feliz cuanto más quieras a los demás. Tú serás más feliz cuanto más te quieras a ti mismo, cuanto más te quieras a ti misma. Tú serás más feliz cuanto más contribuyas para el bienestar de todos. Ahí serás más feliz. Pues la felicidad es asunto de dos. Y cuando una persona descubre eso, automáticamente empieza a ser mucho más feliz. Buscamos vivir y se nos va la vida. Sí, como decía el gran escritor irlandés Oscar Wilde, la mayor desgracia no es que nos vamos a morir, es que no sabemos cómo vivir. Exacto. Muchas gracias por existir, doctor. Bueno, gracias. También a ti. Si tú no existieras, yo esta maravillosa conversación no la habría podido tener. Le agradezco mucho. Y es siempre bienvenido y siempre es bien querido. Muchas gracias. Gracias.